Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Este podcast con el sello editorial de la casa Coach's Voice. Muchas gracias a los miles de seguidores que están con nosotros en la plataforma de audio, en Spotify y en los otros bancos de podcast, además de YouTube. Y ya saben, la web que tenemos a disposición con entrevistas, historias, análisis y videos de entrenadores y entrenadoras para que se metan en el mundo de los que ocupan el banquillo. Este programa va a ser muy especial porque de algún modo Coach's Voice fue testigo del nacimiento de un hombre que pasó de jugador a entrenador muy rápido, Cesc Fábregas. Una etapa de transición, como decía, muy vertiginosa, de jugar a pasar a ser técnico. Esa historia fue registrada por Héctor García, nuestro hombre, el editor en jefe. Él estuvo allí en el verano de 2023. Después nos va a contar esas intimidades, esos detalles de cómo llegó Fábregas al banquillo. Pero antes déjeme presentar a Álvaro Romeo. Él es el boss, como dicen, el gafa, como dicen en Inglaterra, de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Igual lo de vos es mucho decir, Luis Fernando. No soy aquí como un Tony Soprano que sale en Albornoz y hace este podcast. De vos tengo muy poquito, pero gracias por ello y gracias por esta gran presentación de un muy buen exjugador de fútbol, muy importante en la historia de la selección española y de los clubes por los que pasó, y un entrenador que está haciendo cosas muy interesantes en el Como y que desde luego tiene un gran porvenir por delante. Pues hombre, esto de gaffer sí, porque ya te vi aquí en el área técnica dando Sí. instrucciones, moviendo las líneas y muy parecido a Chef Fábregas, porque al parecer este hombre está trasladando toda su visión de juego de ser un elemento que siempre visualizaba muy bien los espacios y esto mismo lo está poniendo en práctica ya como entrenador. Un hombre que ha tenido la influencia de entrenadores como Wenger, José Mourinho, Vicente del Bosque, Luis Aragonés, Pep Guardiola, Conte. Es un hombre que tiene todo el mosaico de influencias dentro de su forma de entrenar. Todo engloba mucho, porque estamos hablando de entrenadores absolutamente distintos. Yo creo que al principio de su carrera daba la sensación de que cuando pasó de Wenger a Guardiola estaba haciendo una transición de dos entrenadores que hasta cierto punto en un momento podrían parecer clónicos, pero que no lo eran en absoluto. Y luego de ahí, de Guardiola, terminó pasando a José Mourinho, que en ese momento era un poco como el antagonista de Pep Guardiola, aunque luego creo que con el tiempo hemos visto que uno de ellos no era tan ofensivo ni el otro tan defensivo al final. También estos dos entrenadores tuvieron sus movimientos internos y de pizarra durante su carrera. Yo creo que Cesc fue un privilegiado por tener a entrenadores de ese nivel y es inevitable que cuando te entrenan los mejores tú acumules títulos y en el caso de Cesc Fábregas fueron múltiples. Es que precisamente iba a eso, Álvaro, porque a pesar de tener muchas influencias con diferentes formas de ver el fútbol, siempre ganó. Es decir, que siempre fue este el proyecto en el cual participó exitoso. Porque vamos a hacer un repaso, con tu permiso. El hombre ha ganado dos Eurocopas, un Mundial con España, dos Premier League, una Liga Española, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey, dos FA Cup y una Copa de la Liga, además de varias Supercopas en España e Inglaterra. Es un hombre que de levantar trofeos pues conoce mucho. Sí, el único título que se le resistió a nivel de clubes es el de la Liga de Campeones. Curiosamente ganó el Mundial de Clubes, pero no la Champions, porque le pilló todo en la transición del Arsenal al Barcelona. Justo antes de llegar al Barcelona, el Barcelona ganó la Champions en Wembley, creo recordar. Pero bueno, Cesc fue un talento precoz como futbolista. Recuerdo perfectamente su inicio, recuerdo qué rápido empezó a maridar con un tótem del Arsenal como Thierry Henry. Debutó con el Arsenal con 16 años y 177 días y desde entonces ganó galones, se hizo importante en el equipo y imagínate a esa edad lo que están haciendo otros chicos, pues compáralo con lo que estaba haciendo Cesc, ¿no? Que además jugando en el centro del campo, llevando la batuta, se supone que tienes que tener madurez, panorama, una visión panorámica del fútbol y Cesc ya la tenía a esa tierna edad. Bueno, pues
1 de julio de 2023, después de una larga y exitosa carrera que hemos repasado, anunció su retirada para comenzar como entrenador en el equipo sub-19 y primavera del Como. Le damos ya paso a Héctor García, nuestro editor en jefe en Coaches Voice, puesto que él estuvo allí sentado con Cés Fábregas en sus primeros pasitos como entrenador. ¿Cómo fue esto, Héctor? ¿Qué tal? Hola Luis Fernando, hola Álvaro, ¿qué tal? Sí, sí, podemos decir, bueno, estuvimos James Boyd, nuestro productor en Coaches Voice, llegó desde Londres y yo, un servidor, fuimos a Milán, si no recuerdo mal fue en mayo de 2023, primavera ya, entrada primavera, aunque en Milán, no sé por qué, pero siempre que voy, de los días siempre son nublados, espero mi próximo viaje, si voy a Milán, ver el sol en Milán. Y allí descubrimos a Cesc Fábregas, estaba en sus últimos pasos como jugador, sus últimos momentos. Recuerdo una conversación con él, esto se puede contar. Le pregunté qué tal, tienes intención de continuar y demás, y me dijo que estaba cansado, se le veía, es verdad que físicamente se le veía cansado, yo creo mentalmente y físicamente, y nos lo comentó, que estaba cansado y que bueno, que tenía decidido emprender el camino como entrenador. Lo que no esperábamos es que fuera solo unas semanas después de nuestro viaje, nuestra pizarra que grabamos con él y nuestra entrevista. Y ahí ya en esa pizarra que grabamos con él, con 3 bloques que hicimos, su posición en el Arsenal, su rol como falso 9 en el Barcelona, selección española. Hicimos también una clase muy interesante, Álvaro Luis Fer, de cómo él percibía ya un equipo como entrenador y cómo percibía la construcción de juego desde la salida de balón. Y ahí es cuando ya nos dimos cuenta de que ya no estábamos hablando con un jugador, sino que estábamos hablando con un entrenador. Y fue curioso porque podemos decir que estuvimos en esos últimos momentos de la transición de jugador a entrenador, que en el caso de Fábregas fue muy, muy rápido porque apenas anunció su retirada, como decís, anunció su camino como entrenador. Es alucinante saber de estas semanas, porque hay dos tipos de entrenadores, jugadores. Unos que terminan su carrera, hacen cursos y saben exactamente el momento en el cual se convierten en entrenadores. Pero hay otros, como Fábregas o Pochettino, por ejemplo, que les toca de un momento a otro. Saltan de la cancha prácticamente al banquillo, se quitan los botines y ahí mismo toman la pizarra. Y esto es un cambio de vida extremo en tan solo 2 o 3 semanas. Sí, lo único que hay, Luis, fue nosotros cuando estuvimos con Fábregas en ese mayo de 2023, esa primavera, él todavía no tenía el título UEFA Pro A, con lo cual no podía entrenar a Primera División como está haciendo ahora, se lo estaba sacando el título, estaba finalizando y compaginaba esa labor de jugador como entrenador. Y aunque es verdad que, como comentas, que el paso es muy rápido, lo que sí hablamos con él, lo que sí veíamos en la pizarra es que él ya mentalmente lo tenía estructurado. Él sabía que no quería tomarse un respiro que hacen muchos jugadores que luego se toman un tiempo fuera para luego ser entrenadores. No, él tenía muy claro que la transición iba a ser así, cuando acabara de jugar iba a ser entrenador. Lo tenía muy estructurado y como os digo y como le cuento a la audiencia, cuando hicimos esa pizarra, Fábregas es curioso porque yo digo que se puso en modo entrenador, ¿no? En tratar de ser lo más explicativo posible, que dentro de sus movimientos con las piezas, con nuestra pizarra, se viera ya un entrenador y ahora mismo ves esa clase, a la vez, si la ves actualmente, ya ves hay un entrenador y en ese momento todavía Fábregas no estaba ejerciendo como tal y luego sobre la relación que tenía con sus compañeros, ¿no? Era ya un entrenador en el campo en esos momentos y yo creo que es interesante, ¿no? Conocer esta última etapa de un jugador, de cómo tiene pensado dar el siguiente paso de entrenador, sin precipitarse, pero sí sin ese tiempo de respiro, porque él lo ha querido así. Y se ve, ¿no? Que Fábregas, yo creo que hay una cosa muy importante que él lo comentaba, que se notaba físicamente cansado ya de jugar porque llevaba jugando mucho tiempo. Ser entrenador se le ve con muchísima energía y yo creo, con todas esas influencias que habéis contado, que nos contó en la entrevista, va a ser un entrenador sin duda de los grandes. Sí, y yendo al tema de la pizarra, que menciona Héctor, de nuestra entrevista con Fábregas surgieron 3 clases magistrales de alto nivel, su rol en el Arsenal, cómo interpretaba entonces la salida de balón, que ahora desarrolla en el Como,
y su papel como falso 9 como futbolista. Es decir, 3 clases. Repito, el rol en el Arsenal, cómo interpretaba entonces la salida de balón y su papel como falso 9 como futbolista. Y todo ello, ya lo saben nuestros oyentes, está disponible en nuestro canal. Nos vamos a centrar en Coach's Voice, en sus influencias, en el vídeo que titulamos Aprender de los mejores. Todos esos técnicos que han moldeado su perfil técnico y de gestión de grupo al frente del Como, en la Serie A. ¿Y por dónde empezamos entonces, Álvaro? Porque es un listado muy grande y como hemos dicho desde el comienzo, todos son ganadores. Vamos a empezar sin duda por Arsène Wenger. Claro, el profe. El profe, el que le dio la primera oportunidad, un Arsène Wenger. Yo recuerdo bien, iba mucho a la Ciudad Deportiva del Arsenal, tú también, Luis Fernando, Eh, y ahí se le trataba con una reverencia y un respeto tremendos, sobre todo el staff del club. Y bueno, Arsène Wenger al fin y al cabo le dio a Cesc Fábregas la oportunidad de debutar en Primera División, en un equipo de élite, y vamos a poner un extracto de esa entrevista que nos dio Cesc hablando del técnico alsaciano. La entrevista está en inglés, nos apoyaremos en la traducción, como no puede ser de otra manera, y esto significa Arsène Wenger para Cesc Fábregas. From Arsene, what I learned is that to have good communication fully with the players is super important. De Arsène lo que aprendí es que tener una muy buena comunicación con los jugadores es súper importante. Él siempre fue alguien en quien podías confiar para lo que sea, alguien a quien podías admirar. Sabías que tenía un plan para vos. Como jugador sentías que te trataba como un hijo y en el terreno de juego obviamente para mí fue el número uno, por la forma en la que me enseñó a jugar desde una edad muy temprana, el modo en que confiaba en mí y la manera en la que me hizo entender el juego desde todos los ángulos. Fue de otro nivel. Le estaré eternamente agradecido porque realmente si tengo que poner en práctica una idea, aplicar una metodología de juego, que es lo que me toca hacer ahora, muchas cosas vienen de Arsène. Which I'm doing now, many things come from Arsene. Le professeur Arsène Wenger, un hombre que ha influido en la carrera de muchos jugadores y que ahora están ocupando sitios en los pedestales del fútbol en Europa. Verbo y gracia, Mikel Arteta, quien abiertamente ha dicho que de Arsène Wenger recibió más influencia que incluso el mismo Pep Guardiola, de quien fue asistente, o también de Thierry Henry, asistente de Martínez en diferentes selecciones y que también ha hecho sus incursiones en clubes. Pero con Cesc Fábregas, Wenger tenía una relación muy especial. Lo trataba como su hijo, como su pupilo mayor. Sí, sin duda, y es uno de los primeros ejemplos de la cantera global del Arsenal también, diría. Cesc Fábregas, reclutado de Barcelona para terminar jugando en Londres y debutando con el Arsenal. Creo que él, Messi en el Barcelona son varios de los primeros ejemplos de jugadores que nacen en otro país y terminan debutando con un equipo extranjero para ellos. Pero sí, Wenger acogió a Cesc Fábregas como si fuese un niño, lo convirtió en un futbolista gigante, uno de los mejores centrocampistas en la historia de la Premier League, y por eso el Barcelona, donde se formó desde niño hasta que hizo las maletas y se fue para Londres, siempre soñó con traerlo de vuelta, y lo consiguió en 2011 con Pep Guardiola al mando. ¿Se parecen Arsène Wenger y Pep Guardiola? Cesc Fábregas nos da la respuesta. From Pep, a little bit the same. They are two different type of characters. Son dos personas que ven el fútbol de una manera similar. Las sesiones de entrenamiento son muy parecidas, pero son dos tipos de personalidades diferentes. Arsène es más amigable y cercano al jugador, mientras que Pep mantiene una mayor distancia con el futbolista y puede ser más agresivo en la manera de transmitir su mensaje. Pero como todos saben, a él también le ha funcionado muy bien. Y eso te demuestra una vez más que en el fútbol tienes que ser tú mismo, creer en lo que haces y tener una idea clara del mensaje que quieres transmitir a tus jugadores, al staff y a la directiva. To upstairs and that's it. Ya tenemos los dos primeros ingredientes de esta zona de mezclas de Cesc Fábregas, Pep Guardiola y Arsène Wenger, entrenadores con una filosofía de juego pues algo similar. Sí, desde luego las similitudes existen sobre el papel y vamos a pasar ahora a una influencia muy distinta, pero igualmente importante para Cesc Fábregas. Hablamos de José Mourinho, su entrenador en el Chelsea,
quiero hacer un apunte aquí. José Mourinho no se encuentra a Cesc Fábregas en el Chelsea, sino que pide que se lo traigan, ¿vale? Porque el matiz creo que procede y es importante. José Mourinho sabía que Cesc Fábregas en Premier League le podía dar al centro del campo de su Chelsea muchísimas cosas. Claro, ese era un equilibrio, sobre todo con jugadores un poco dísculos que también tenía José Mourinho en esa plantilla, como el mismo Diego Costa. Efectivamente. O el mismo, por ponerte más ejemplos, Nemanja Matic, jugadores que sí, que tenían una personalidad fuerte, pero que Cesc Fábregas llegó ahí y fue el que frotaba la lámpara mágica y ponía más calidad en ese centro del campo. Así describe Cesc Fábregas la influencia que dejó José Mourinho en él. With Mourinho, he played with my mind in a different way that Lo que nobody pienso de else Mourinho es que played jugó con mi before. mente He como gave me nadie lo había also hecho antes. another Me type dio of también trust otro because tipo de confianza, unconsciously porque I know Arsene, inconscientemente for Arsène, por example, that ejemplo, I really had con a el lot que of tenía trust with as mucha well. confianza, I was like yo era his como su son. He hijo. took me when I was Empecé 16 con and él he cuando made tenía me improve 16 años slowly, y slowly me until hizo I grew a mejorar man, poco a poco 24 years old. hasta que me With marché Mo, siendo un it was a hombre a little los bit 24 more años. in terms Con of Mo the fue feeling más en términos personally de and las how we speak sensaciones every personales. day. He would send Hablábamos todos los messages. días, me enviaba He would mensajes speak to me y me every other hablaba de una day, manera que me and he hacía would ver que speak to yo me era in uno a de los manner where jugadores he más makes me importantes del see plantel that para I'm él. Y one eso of the most siempre tuvo un important efecto players muy in the squad, poderoso en and mi that mente. always had Y a por really eso creo que powerful jugué tan message buen fútbol con in él. my brain, and that's why I think I played such a good football under him. Tengo el recuerdo de Cesc Fábregas llegando al Chelsea de José Mourinho en el segundo advenimiento de Mourinho al Chelsea y me pareció siempre un fichaje acertadísimo porque Cesc Fábregas como futbolista en el Barcelona había tocado muchas posiciones, había jugado incluso de extremo izquierdo, de falso 9, de media punta, de interior, pero en el Chelsea José Mourinho no le cambió tanto la posición, le situó en la base para jugar a fútbol, para dar salida al juego del Chelsea y era una delicia verle jugando al primer toque en ese equipo, en un Chelsea muy bueno, hay que decirlo también, al menos en el primer año, eso seguro. Y Mourinho sí, yo creo que le dio más matices al juego de Cesc. No sé si mentalidad, porque creo que Cesc siempre tuvo una mentalidad ganadora, ya había ganado muchos títulos para cuando llegó al Chelsea, pero le hizo un jugador quizá más seguro de sí mismo todavía, si cabe, y más acotado a una posición. Pero no solo fue José Mourinho su entrenador en el Chelsea, sino también Antonio Conte, técnico que llegó al equipo en el 2016. La forma en la que el técnico italiano concibe el juego quizá no se alinee del todo con el juego de Cesc Fábregas, como él mismo reconoce, pero el de Arenis de Mar extrajo aprendizajes valiosos de un estratega de primer nivel como Conte. Probably with Conte, tactically and physically, is the coach that I worked more with. Probablemente a nivel táctico y físico, Conte es el entrenador con el que más he trabajado. Tácticamente diría que él siempre quería decirte exactamente lo que tenías que hacer en el campo. Y eso no es algo que me motivara mucho, porque yo siempre fui de confiar en mi intuición y en mi capacidad táctica en el campo. Saber dónde encontrar el espacio en el momento adecuado. Para mí no se le puede pedir a un jugador que haga siempre lo mismo. Cuando los rivales empezaron a estudiarnos, nos resultó mucho más difícil adaptarnos, porque era lo único que sabíamos hacer. Y por eso, mi idea del fútbol es tratar de enseñar a mis jugadores a hacer lo mejor que puedan en cada situación que puedan encontrarse en un campo de fútbol. No es fácil, se necesita mucho tiempo y dedicación, reuniones individuales y colectivas, pero creo que es la mejor manera de que un jugador se sienta poderoso en el terreno de juego. I believe this is the best way for a player to feel powerful on the pitch. Y aquí podemos empezar a analizar la visión que tiene Cesc como entrenador, porque pasa de José Mourinho, un hombre con unas exigencias, pero pasa a otro como Conte, donde se trabaja más la parte física, trabajos intensos, una forma muy diferente para construir sus escuadrillas y enfrentar una liga tan exigente como la Premier. Sí, desde luego. En la Premier League trabajar con Conte era sinónimo de trabajar duro, pero también de aprender mucho, de jugar un sistema muy esquematizado en un 3-4-3 que fue una delicia ver, en un Chelsea que en la primera temporada de Conte consiguió más de 90 puntos y en gran medida fue gracias a ese centro del campo en el que Cesc Fábregas tenía buena parte de la batuta. Pero bueno, Cesc también aprendió no solo a nivel de clubes, con entrenadores muy buenos que ya hemos enumerado, sino también a nivel de selecciones, con entrenadores como Luis Aragonés o Vicente del Bosque. Creo que la influencia de
Cesc Fábregas en la selección española como futbolista será realzada a medida que pasen los años, porque si te pones a pensar, Luis Fernando, en los mejores momentos de esa España, el penalti contra Italia de 2008, que rompe una maldición secular prácticamente de la selección, lo marca él. Él le da el pase a Iniesta en el gol del Mundial, que le da el primer Mundial a España, y él, jugando de falso 9 en la Eurocopa de 2012, tiene actuaciones portentosas también. Claro, es que ya era un hombre con todas esas influencias, esa consecución de espacios que tú apuntaste al comienzo de este perfil, que en él era algo casi inédito por su temprana edad, y ya pasó a tener toda esa responsabilidad de líder y trabajando bajo la batuta de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, que ya lo moldearon más como entrenador. Ya lo vamos a escuchar porque luego de pues deleitarnos con este corte, vamos a pasar a la pizarra. Ya vemos a los hombres, ya vemos que Héctor García está montando allí las patitas de la pizarra y ya vamos a entrar a hablar cómo maneja Cesc Fábregas esta parte táctica aquí en el podcast de Coaches Voice. In the national team, I started also very young under Luis Aragonés, and obviously he trusted me. En la selección española empecé también muy joven, a las órdenes de Luis Aragonés. Luis confió mucho en mí y tengo que estarle siempre agradecido por darme la oportunidad de hacerme jugar en una de las mejores selecciones españolas de la historia. Lo que él quería de mí es que jugara como lo hacían en Arsenal. Me dio mucha libertad. Solía colocarme un poco más arriba en el campo, como número 10 o como un 8, pisando mucho el área rival. Marqué muchos goles bajo sus órdenes y tuve algunas de mis mejores actuaciones con la selección. Después con Del Bosque no era titular todos los partidos, pero era siempre el jugador número 12. Te hacía sentir siempre cómodo porque te daba mucha tranquilidad. Creo que Vicente es uno de esos entrenadores que transmiten tranquilidad a los jugadores en los entrenamientos. Es increíble lo bien que puede hacerte sentir y que puedas relajarte sabiendo que está todo bien. Que sabemos que el fútbol no es perfecto, que puedes cometer errores en un pase, en una transición o en un disparo. Pero Vicente siempre te daba la tranquilidad de que estaba todo bien, que la siguiente acción es la que cuenta. Y obviamente teníamos un equipo muy bueno. Nos conocíamos desde hacía muchísimo tiempo y él lo aprovechó. Vicente sabía cómo crear un grupo fuerte y con muy buenos valores. Cada vez que había un pequeño problema, él intervenía con mucha calma y lo solucionaba. Realmente lo apreciamos como persona y como entrenador. Héctor, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, a Luis Fer, Álvaro, y para mí ha sido bueno recordar ese momento, ese viaje a Milán que hicimos, descubrir esa etapa de transición de Fábregas, es un recuerdo imborrable, estar con él también, nos divertimos mucho, aparte de aprender mucho, y me quedo a escuchar esta vez, me quedo como oyente de esta mesa táctica que vais a montar con dos grandísimos entrenadores. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Álvaro, por traernos el mundo Fábregas, por haberle puesto esta lupa a Cesc, un hombre que dejó una huella indeleble en el fútbol inglés, en el fútbol español y ahora está sentado en el banquillo del Como en el fútbol italiano. Sí, confiemos en que tenga un gran porvenir como entrenador y si es la mitad de bueno como entrenador, que como fue como futbolista, creo que tendrá el éxito garantizado. Yo no me voy muy lejos esta vez, Luis Fernando, así que me quedo aquí a vigilaros. Claro, ya está lista la mesa y la pizarra y los entrenadores que nos acompañarán a adentrarnos en el mundo de Cesc Fábregas como entrenador. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Regresamos aquí a Táctica y Sistemas para analizar en este segundo bloque al Cesc Fábregas entrenador. Ya Álvaro Romeo nos ha perfilado su construcción como técnico. Héctor García nos contó cómo fue ese momento clave de transición, esos últimos días de jugador a entrenador. Y ahora con nuestros entrenadores invitados, expertos, analizamos a Cesc y a su modelo de trabajo en el cómo, sobre 3 puntos que hemos creído fundamentales, clave. ¿Qué hace el cómo con balón? ¿Cómo se defiende? ¿Y cuál es el papel de los centrocampistas, especialmente los interiores en los equipos de Cesc Fábregas? Porque él fue, como ya lo dijimos, una y otra vez en nuestra primera parte, uno de los mejores interiores que ha tenido clubes como Arsenal o Chelsea o Mónaco, por decir algunos de ellos.
Saludamos a Cristian Moya, entrenador UEFA e integrante del cuerpo técnico de Luis García, y a Carlos Luengo, entrenador UEFA Pro y nuestro analista de cabecera en la web de Coaches Voice en español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar por el primer punto. ¿Qué hace el Como con el balón? Comienzo por ti, Cristian. Bueno, al final creo que una referencia muy clara es cómo es precisamente el equipo con balón, es cómo es su entrenador. Es algo muy evidente que es un equipo muy propositivo, que siempre intenta ser un equipo que lleve el dominio del partido a través del balón. Es un equipo que le gusta muchísimo dominar a través del balón y se ve muy claro en sus referencias en cómo ataca. Él ataca, el Como de Fábregas ataca con muchos jugadores, ataca teniendo muchos jugadores por delante del balón, ataca teniendo un juego posicional en el cual es muy evidente que ese 4-2-3-1, que podemos decir que es el sistema de origen que tiene el Como, es un equipo donde le da muchísima importancia a los dos mediocentros, le da muchísima importancia a los dos jugadores en banda en amplitud y a través de tener el balón y de intentar ejercer superioridades, es cómo ataca, cómo llega a campo contrario y cómo intenta desequilibrar por fuera con jugadores con extremos muy abiertos y que tienen mucha capacidad de uno contra uno, y por dentro con ese jugador del que creo que vamos a hablar bastante, de Nico Paz, del media punta, que le da ese desequilibrio, esa diferencia en el último pase. Carlos, podemos decir que también ese dominio de balón ha llevado a Fábrega a explorar nuevas posiciones como están pues haciendo muchos de los técnicos en este fútbol moderno. Yo creo que es un Como muy diferente de lo que creemos. Es decir, todo el mundo tenemos en la cabeza ese Barcelona donde CES o ese Arsenal, pero yo veo este como algo más vertical, un poco más agresivo, menos dominio de balón en campo propio, sí, mediante las superioridades más posicionales que numéricas, donde Nico Paz y Lucas da Cunha intentan recibir por detrás de la segunda línea de presión del rival, y a partir de ahí es cuando ya cambian la velocidad y intentando siempre buscar al nuevo extremo que ficharon del Betis, a Diao, para llegar a una zona de finalización donde tanto el punta como Nico Paz son muy de no ocupar un espacio, sino llegar a él. Y para mí esa es la diferencia. Y ahí es donde tiene bastante que ver él en su rol cuando fue falso 9, que era más llegador que delantero, ¿no? Podríamos decir entonces, Cristian, pues según lo que nos esgrime aquí Carlos, que es una forma de atacar con dominio de balón, pero cambia un poco la forma de jugar en la defensa, ya se desprende un poco más de este dominio de balón para empezar a posicionarse en el terreno de juego para defender. Sí, bueno, Carlos hablaba de esa verticalidad, que yo creo que es algo que ahora está muy en auge en el fútbol europeo, que también es lo que está buscando Cesc Fábregas. Y es cierto, es así, a través del dominio de balón, pero a la vez siendo vertical. La pregunta que haces en torno a si ese estar en campo contrario ya te hace estar defendiendo, también es cierto, porque si vemos uno de los sellos de identidad de como dice Fábregas, es el press tras pérdida cuando hay pérdida de balón, es el estar muy juntito, el estar muy cerca del balón, y sobre todo lo que para mí es algo que, entre comillas, me sorprende, es que van con muchos jugadores a ese robo, van con muchos jugadores a campo contrario. También es cierto que esto les penaliza a la hora de defender, porque obviamente asumen mucho riesgo, pero creo que es una seña de identidad de Fábregas, es una seña de identidad del Como, el arriesgar, el ir con muchos jugadores a campo contrario, el intentar robar y ser verticales. Creo que es algo que Cesc Fábregas se está construyendo como entrenador. Recordemos que él lleva poco tiempo entrenando, se está construyendo, está por así decirlo, está adquiriendo una personalidad como entrenador, pero se ven muy claro varios señas de identidad, y una de ellas es esa, el ir a robar a campo contrario con muchos jugadores. Esto te puede penalizar o te penaliza
a nivel defensivo, si el equipo contrario es capaz de robar y hacerte una transición, si el equipo contrario es capaz de superar esa presión con balón jugado, pero a la vez también es muy positivo si tú, como hace Fábregas en muchas ocasiones, recuperas en campo contrario. Carlos, entonces, ¿cómo podríamos definir la forma de defender de Cesc Fábregas? Porque cuando hablamos de la parte ofensiva, pues sí, hablamos de él también como jugador, pero nunca dentro de su posición en el terreno de juego, pues la parte defensiva fue su especialidad. Digamos que la vamos a dividir en dos fases, bueno, en momentos. Una en la fase defensiva, donde tienes dos situaciones, una de presión alta en 1-4-2-3-1, incluso por momentos se le puede ver a Nico Paz casi a la misma altura del punta en 1-4-4-2 y intentando recuperar no en zonas muy altas, pero sí en tres cuartos. A partir ya de ahí, si no lo consiguen, repliegan a campo propio para generar esos espacios en caso de robo para los dos extremos. Esa es una primera parte. Luego, en transición defensiva, que hasta la ventana de invierno les ha penalizado muchísimo, siendo uno de los equipos más goleados. Creo que debido a las distancias que tenían entre los jugadores, que generaban demasiados intervalos, y a la hora de ejercer esa presión tras pérdida, pues eran superados con demasiada facilidad. Y de hecho, hasta hace poco se ha ido viendo cómo ha ido temporizando esas transiciones ofensivas para pasar a una fase de ataque más controlada y juntar más a los jugadores para ir intentando construir esa posible pérdida para hacer una presión más efectiva. Como decía Carlos, al final le está penalizando mucho el hecho de ir a campo contrario, de ir con muchos jugadores a robar, porque al final deja mucho espacio. Es uno de los equipos más goleados y muchos de esos goles vienen por transiciones del equipo rival. Pero es el ADN de Cesc Fábregas. Yo creo que esto obviamente va a ir evolucionando, va a ir mejorándolo. También pongamos en relieve que está en el Como, es un equipo que acaba de ascender a la Serie A y por lo tanto hay muchos equipos en el calcio con mejores equipos, con jugadores más desequilibrantes que el Como. También hay que verlo un poco en perspectiva porque el Como es un equipo que se está construyendo, ha hecho muchísimos fichajes, tanto en la ventana de verano, tanto en la ventana de invierno, se está construyendo y no podemos medir el trabajo de Cesc Fábregas solo en estos meses. Obviamente estamos hablando sobre ello y cómo está construyendo el equipo, pero hay variantes como esta a nivel defensivo que él es consciente, estoy seguro, de que la tiene que mejorar. Por el hecho, sobre todo, como digo, de todo el espacio que deja a su espalda. Los equipos que juegan contra el Como se ve claramente como uno de sus planes de partido es intentar robar y ser vertical, porque ahí sufre mucho. Y quisiera yo preguntarle a los dos cómo ven el papel de los interiores en el equipo de Cesc Fábregas, su especialidad, su hoja de vida, mostrar la posición que ocupó como el mejor en los equipos en los cuales militó. Pues mira, para mí creo que como él ha pasado por todas las posiciones del centro del campo, del tribote, vaya, tribote o pivote más un media punta, creo que él ahí es donde más énfasis hace a la hora de elaborar todas las jugadas, intentando generar ahí superioridades tanto numéricas como posicionales para liberar a los extremos, que quizás ese es la variante que no tenía el Barcelona de la época o el Arsenal, para buscar los unos contra unos por fuera, intentar generar un juego interior bastante sólido, acumulando pases, incluso hasta con el delantero en cercanía, para generar muchos unos contra unos fuera. Los dos pivotes, bueno, yo diría que Lucas Cuña es el más capacitado técnicamente, cuando se junta más con Nico Paz. Y Nico Paz no es un mediapunta ahí a el uso, es un mediocampista que ocupa mucho espacio y que por momentos puede ser una ayuda tanto para el extremo, para generar una pared para un 2 contra 1 al espacio, como puede venir a elaborar una primera construcción de juego junto al pivote. Entonces es un rol un poco más amplio, es como la unión de los tres hacen un Cesc Fábregas. Yo creo que, y lo ha dicho un poco Carlos, creo que se nota muy claro cuando ves al Como que la posición de medio centro, de media punta, es donde creo que los jugadores más disfrutan.
Estamos viendo a un Nico Paz bueno, que está siendo muy llamativo lo bien que está jugando, pero es que Cesc Fábregas, y esto es una cosa muy importante en los entrenadores, y creo que él lo está consiguiendo en muy poco tiempo. Cesc Fábregas está mejorando mucho a Nico Paz. Se está viendo como el jugador ya no es solo un media punta, alguien que da un último pase, sino que también viene a la construcción de la jugada. Viene entre líneas a recibir, viene a posiciones por fuera, como ha dicho Carlos, para estar cerca del extremo y hacer un 2 contra 2 o intentar hacer superioridades por fuera. O sea, estamos viendo cómo el Cesc Fábregas jugador tiene a Nico Paz, está intentando transmitirle lo máximo posible, que es las situaciones que él percibía en el campo. Y recordemos cómo era el Cesc Fábregas jugador, que era un todocampista, que igual que podía jugar en cualquiera de las tres alturas del centro del campo y lo hacía y rendía a un nivel muy, muy bueno. O sea, el mediocentro que era en el Arsenal se reconvirtió en un falso 9 tanto en el Barcelona como en la selección española. Jugaba con jugadores que eran mucho más verticales, él se adaptaba a eso y es lo que está transmitiendo al centro del campo del cómo vemos que disfrutan. Obviamente, tanto Lucas Cuña como Cacarés, que son jugadores más posicionales, ocupan los dos mediocentros, pero Nico Paz está haciendo una grandísima temporada. Él ya, obviamente, era un grandísimo jugador, pero yo creo, y pongo énfasis en esto, en que creo que Cesc le está mejorando muchísimo. Y muy interesante esto, Cristian, porque pues ya estamos viendo entonces a un Fábregas pleno en gestión de plantilla, que no es solamente empezar a mover las fichas, sino pues convertirse en el referente para las nuevas generaciones de futbolistas con los cuales está construyendo su plantilla. Pero yo quiero cerrar con una pregunta que de pronto no está en el menú y ya es para alimentar mi curiosidad y aprovechando que tengo dos entrenadores profesionales con licencia aquí con nosotros en Táctica y Sistemas y para complementar la primera parte también de este programa. Hemos dicho que Fábregas tiene un crisol de influencias desde Guardiola, pasando por Wenger, Mourinho, Conte, en fin, una cantidad de incluso filosofías diferentes. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál creen que ha sido la mayor influencia que estamos viendo en este momento en el Fábregas entrenador? Yo te diría que él es la suya propia. Al Ah, ok. final, no, yo creo que no está marcado por ninguno de ellos, sino que ha adquirido de cada uno lo que le viene a él ya de serie y ha descartado todo lo que no le gustaba. ¿Cuánto de cada uno? Pues eso quizás habría que preguntárselo más a él porque combina, yo creo que combina casi todos de todos. Es decir, de Conte tiene parte de la idiosincrasia italiana, de Wenger el juego de posición, por supuesto, que también tenía de Guardiola, pero sí un poco más de jugar más por fuera, como con Henry de la época, de Guardiola, por supuesto, la posesión, el juego interior y la posición esa de número 10. Y ahí es cuando él adquiere su propio modelo de juego o su filosofía para ir creciendo en base a un cómo que tiene jugadores que dentro de 2 años, 3 años van a dar mucho, mucho, mucho que decir, ¿eh? Bueno, yo creo que Cesc Fábregas, sin conocerle personalmente, pero viéndolo desde fuera, todos sabemos que es una persona muy inteligente. Se nota que como jugador en el campo era inteligente, fuera del campo también se nota que es muy inteligente. Y yo no tampoco me atrevería a decir solo una influencia o si está más pegado a Guardiola o a Mourinho. Yo creo que al ser inteligente lo que ha hecho es beber de todas esas fuentes y está creando su propia personalidad. Y lo he dicho al principio y creo que es así, y es una personalidad que va a ir variando, que todavía el Cesc Fábregas entrenador está por construirse. Lleva muy poquito tiempo en la élite, es verdad que con buenos resultados, con ese ascenso, con una buena temporada para ser el debut del cómo en la serie este año está bien posicionado en mitad de la tabla, sin pasar apuros. Pero esa evolución de Cesc Fábregas la vamos a ir viendo. Y respondiendo, como digo, a la pregunta, creo que no hay una sola influencia. Creo que si vemos al cómo de Cesc Fábregas, no solo estamos viendo a un equipo muy guardiolista, ni a un equipo muy de Conte, ni de Luis Aragonés, ni de Del Bosque. Hay una amalgama ahí de influencias que Cesc Fábregas, al ser inteligente, sabe beber de todas esas fuentes y crear su propia personalidad. Perfecto, interesante. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Carlos. Entonces, la gran conclusión, el mundo Fábregas es un mosaico, es un crisol de entrenadores
que ahora está buscando su rumbo. Muchas gracias a Cristian Moya, él es entrenador UEFA e integrante del cuerpo técnico de Luis García, y a Carlos Luengo, entrenador UEFA Pro y nuestro analista de cabecera en la web de Coaches Voice en español. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los que nos han dispensado su tiempo aquí en esta edición de Táctica y Sistemas. Se despide de ustedes Luis Fernando Restrepo. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.